En Davos, Suiza, se desarrolla hace ya bastante tiempo un foro particular que tiene un alcance económico y que muchos países convergen ahí para delinear materias que tienen que ver justamente con todas las posibles combinaciones en términos económicos que se dan en los países, particularmente los países más desarrollados, pero también en los otros países, muchos de ellos invitados a este foro de Davos. Está ocurriendo aquello y Raúl Sor nos trae la importancia del foro de Davos en este 2023. Hola Fernando. Bueno, Davos y la reunión de Davos es como el faro de la globalización. Era el lugar donde año a año en esta ciudad muy hermosa, donde en Suiza se reúnen la crema de la élite gobernante, los principales jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, los capitanes de la industria, es decir, los principales gerentes de las grandes empresas transnacionales y también algunas ONG, organizaciones no gubernamentales que asisten. Y es un lugar que ganó fama por, como se dice el dicho, el tout Paris. Es decir, el tout Paris es aquellos que tienen que ser vistos en ese lugar. Eso te da ya una pauta de tu estatus. Y cada año tienen un nuevo tema central y naturalmente vieron el tema han discutido la pobreza, han discutido el tema del medio ambiente, han discutido muchas de las dificultades que afectan al mundo y en los cuales, por cierto, la industria y los gobiernos son protagonistas centrales. Y este año es cooperación en un mundo fragmentado. Ese es el eslogan, el lema bajo el cual se reúnen. Y es un lema, digamos, elegante, queriendo decir cooperación. ¿Qué hacemos para mantener la globalización? Cuando se dice mundo fragmentado, es un mundo exactamente que se está dividiendo, se está parcelando de acuerdo a distintos intereses, y no es que, digamos, sean las divisiones tradicionales, norte-sur, este-oeste, sino que, por ejemplo, Estados Unidos está combatiendo con este fenómeno que fue determinante en la globalización, el offshoring. Es decir, offshore es fuera de costa, es decir, la exportación de capitales y tecnología a distintos lugares del mundo que están en el corazón, en la base de la globalización. De allí viene esta expresión just in time, justo a tiempo. Justo a tiempo significaba que uno podía armar un producto sin tener necesariamente todos los insumos para producir ese producto, un automóvil. Y el just in time, justo a tiempo, era que uno podía hacer llegar un motor, una caja de cambio, distintas partes de la carrocería y a ensamblarlo en un determinado lugar, y se podían elegir distintos lugares de ensamblaje. Y eso era una de las bases de la globalización. Y para poder llegar a eso, bueno, habían una cantidad de desarrollos tecnológicos extraordinarios que permitían algo que está muy de moda y que se utiliza en todo tipo, también en la agricultura, que es la trazabilidad. Es decir, era necesario saber dónde estaban los productos o las partes para poder tener este sistema justo a tiempo, que uno de los primeros desarrolladores de este método estuvo en Japón, y por eso se le decía también el método Toyota, pero finalmente se generalizó. Y esto fue una inyección a la vena para la globalización, y todos los años en Davos, en Suiza, rodeados de nieve, en un entorno precioso, se reunían los principales líderes políticos y económicos del mundo para discutir cuáles eran las dificultades, los desafíos que enfrentaban. Y ahora lo que están enfrentando, bueno, por eso hablan de la fragmentación, en un mundo fragmentado. Es decir, se ha roto ese consenso y ese interés que tenían todos en que la globalización siguiese avanzando. Me refiero a todos, eran, digamos, las grandes empresas y muchos de los gobiernos
que se beneficiaban con la globalización. Habían otros que sentían que los habían postergado o que por alguna razón habían quedado en segunda línea y se denominaban a sí mismos países globalizados y que resentían la globalización. Y no solamente países, sino que sectores sociales. Y, por ejemplo, una de las grandes rebeliones contra la globalización fue el Brexit. Es decir, vamos a sacar a Gran Bretaña de este circuito mundial y vamos a imponer nuestros criterios. Y también en Estados Unidos, un gran antiglobalizador fue el presidente Donald Trump, que dijo, ya, no más offshoring, no mandar empresas estadounidenses, no se van más al extranjero, se tienen que volver a Estados Unidos. Y bueno, eso es uno de los temas fundamentales que se van a discutir, además de otros, por cierto, en Davos en las próximas semanas. Sí, interesante el recuento histórico que has hecho de lo que en algún momento dado se creyó era tremendamente potente y beneficioso para el mundo, el planeta, que era esta lógica de que se pudiera acceder a todos los bienes globalmente y que para eso se podía cooperar en la producción de distintas situaciones, y lo vimos, sobre todo los automóviles es uno de los casos más elocuentes. Pero de pronto entra este empuje que básicamente mira al país como un ente que puede pararse en sus propios pies y que no necesita demasiadas cosas. Esto mirado incluso en términos ideológicos desde las posiciones, tú lo viste en lo que hemos conversado antes, en Estados Unidos con los países de América Latina. Bueno, no gustaba mucho que de pronto los países de América Latina generaron sus propios convenios, Mercosur, en fin, una serie de cosas que no dieron un tremendo resultado, pero en un momento dado sirvieron para generar condiciones de cooperación mutua. El caso de lo que tú dijiste del Brexit es bien interesante porque casi parecía una situación de estudio mundial para ver si es que había otros que rompían con pactos que habían y no perdían prestancia ni perdían capacidad económica. Y yo creo que todavía está la evaluación de eso en Inglaterra. No está finiquitado por saber si es que están mejor o están igual o están peor de como estaban con el Brexit, antes del Brexit. Bueno, yo te puedo decir, yo sigo muy de cerca la prensa inglesa y ahí se está configurando un consenso que están peor. Es decir, el Brexit no cumplió con las promesas, Gran Bretaña no logró liberarse de las cadenas y firmar nuevos convenios, entrar en nuevos mercados, todo lo contrario, se ha visto cada vez más restringida y la situación económica en Gran Bretaña es bastante compleja, no solo por el Brexit, pero el Brexit ha sido en muchos sentidos un desastre y muchas industrias británicas están en pleno retroceso, no han logrado abrirse nuevos mercados, de manera que hay un gran debate hoy día en Gran Bretaña, justamente en estos días, sobre qué resultados ha tenido el Brexit, y yo diría, por lo que he leído, que hay una corriente que se hace cada vez más dominante, contraria o que critica el impacto del Brexit. Pero además, en el resto del mundo ha crecido una corriente nacionalista, populista, que fue quizás Trump el principal representante, pero en muchos otros países. Y en India, por ejemplo, el gobierno también tiene casi una consigna similar a la de Trump, India primero, es decir, vamos a favorecer a las industrias nacionales, y esta idea se ha ido consolidando por una serie de otros factores. Por ejemplo, la misma pandemia generó una situación en que, lo vimos en todo el mundo, las cadenas de abastecimiento se vieron severamente afectadas y con las cuarentenas se generó una escasez de ciertos productos, sobre todo insumos industriales,
Entonces el just in time se hizo cada vez más complicado, o sea, tener distintas fuentes de abastecimiento y hacerlas llegar en un momento preciso a un lugar y de ahí, digamos, armar el producto final, bueno, eso se hizo cada vez más complejo, en parte por la pandemia, y eso, digamos, se ha visto reforzado ahora por la guerra ruso-ucraniana, en que, por ejemplo, ciertos insumos agrícolas, que de los cuales muchos países dependen, se han hecho más caros y de más difícil obtención. Entonces, ha habido una serie de, digamos, desarrollos en que los países, en vez de apostar a la globalización y lo que necesitemos lo vamos a encontrar, comienzan a apostar por la seguridad. Y además se genera digamos, ha habido un cierto fortalecimiento de los sindicatos en distintos lugares del mundo, en distintas sociedades, y esto también refuerza el nacionalismo económico. Es decir, la caridad comienza por casa. Es decir, antes la idea era, no importa, la caridad se obtiene con el producto más barato y de mejor calidad. Si lo tenemos que importar, ¿por qué voy a tener que pagar el doble por un producto hecho en Chile, por ejemplo, que es inferior a uno que puedo comprar en Asia? Y el mayor beneficio que yo le puedo dar a la población en Chile es que consiga lo mejor, más barato. Y ese fue, digamos, también está respaldado por esta idea de las ventajas comparativas. Es decir, exacto, si tú no tienes condiciones eso fue lo que deshizo buena parte de la producción chilena durante los años 80 y 90. Exactamente. Entonces, digamos, la globalización arrastró y fue en una dirección completamente distinta, pero estos dos fenómenos, la guerra ruso-ucraniana, por una parte, y la pandemia, sumada a corrientes nacionalistas populistas como Trump, y también en ciertos sectores conservadores en Gran Bretaña, y los anglosajones han sido siempre vanguardia en muchos movimientos, es decir, fueron la vanguardia en cuanto a la globalización y fueron los primeros en retacarse seriamente, mucho más que una serie de otros países europeos. Pero, en definitiva, lo que vemos es un retroceso importante de la globalización, o sea, una desglobalización, y eso precisamente es lo que se está discutiendo ahora en Davos. Bueno, estaremos atentos a cuáles son las resoluciones y sobre todo hay cosas que eventualmente tienen obligatoriamente que generar algún tipo de coordinación. Alguien por ahí decía hace mucho tiempo que la única cosa que está efectivamente 100% globalizada es el flujo del dinero. Que es cierto, tú lo tienes independientemente de la moneda, fluye sin grandes problemas, pero en la mirada de las producciones, las miradas del crecimiento económico sobre la base de los recursos naturales o de los recursos tecnológicos, bueno, se necesita mucho más coordinación de la que se está teniendo probablemente en estos momentos, y vamos a estar atentos a las resoluciones de Davos y después que dicen, por cierto, cada cual en sus respectivos países. Gracias, Raúl. Chao, viejo. Que te vaya bien. Esté bien.